Buenos días. Como, como siempre, temas coyunturales en este país no faltan, ¿no? Eh, Vimos que hay denuncias en la Asamblea Nacional por votos y por coimas y por tanta cosa que siempre generalmente pasa. Un gobierno que anda en sus cosas, anda errando, poniendo ministros que no sirven para nada. En eso tenemos un ministro de salud que iba a llegar y fue abucheado por la gente de Twitter, gente que está atrás de una pantalla. Y tenemos una cartera de salud que no tiene eh, alguien que se ponga a cargo. Vemos que esto no va a mejorar, va a empeorar al contrario. El día de hoy hay una audiencia de Guadalupe Llori a ver si puede regresar a la Asamblea Nacional. El gobierno quiere bajarse al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Y no encontramos solución a los problemas que hace. Y como para encontrar algo más, eh, el señor Jaime Nebot con su tinte que se pone, un tinte que se pone en el cabello porque ya es un vejete, pero auto, raramente se ve que tiene el bigote y el cabello pintado. Creo que el tinte le ha hecho mal al cerebro, tal vez. Eh, Sale con un tema coyuntural de secesión de un Estado federal, un Estado tan pequeño, dividirlo en pedazos para convertirse en un Estado independiente del gobierno central, ¿no? Tomando ejemplos como de Estados Unidos, de México, de Argentina, eh, que son estados federales, pero se olvidó de mencionar que Venezuela también es un estado federal. Venezuela, aunque no parezca, es un estado federal. El distrito de Caracas es el distrito federal y el resto de estados son estados federales, ¿no? No hay que olvidar eso. Pero la diferencia es que todos esos países que mencioné anteriormente son países que su extensión de territorio es gigante y aparte de eso su población es superior a la nuestra. Obviando el tema de Venezuela, la población del resto de países es 5 a 1 y en relación a nosotros y en territorio pues ni qué decir. Entonces, tomando las palabras del señor Jaime Nebot, dice que quiere un Estado federal que que entienda las necesidades y la idiosincrasia de cada territorio y que puedan tener sus leyes y sus ingresos independientemente de un gobierno para poder ser independientes. Pues me parece muy bien que piense el señor Nebot en eso, pero se lo nota bastante hipócrita porque si fuera de esa manera los estados de la Amazonía ecuatoriana, incluyendo las provincias de Sucumbíos, Pastaza, Morono, Santiago y las consiguientes, serían las provincias con mayor riqueza en el estado porque de ahí sale el petróleo, que es la mayor cantidad de ingresos que llega al estado ecuatoriano. Serían los estados más ricos del país y por densidad poblacional los menos poblados. Es decir, que las aspiraciones de Guayaquil de obtener más dinero o rentas en un estado federal no funcionaría así. Lo que pasa es que no es capaz de hablar y decir la verdad, que lo que quieren es un estado que sea separado del resto del país, como Guayaquil, y que puedan tener sus propias leyes, su propia policía, sus propios jueces, sus propios séquitos de seguidores, ¿no? Eh, yo creería que Nebot trate de hacer este tipo de cosas en una ciudad tan pequeña, ciudades tan pequeñas como las nuestras, de tan poca población, no abona a la unidad nacional, sino a un intento de secesionismo tapiñado, tratar de dividir a la sociedad ecuatoriana de una manera terrible, la cual no se debe permitir, dicho sea de paso. Eh, bueno, pero esas cosas venden, ¿no? Hay una élite guayaquileña que ama ese tipo de cosas, que le digan ese tipo
de discursos de independentismo para mover a las bases y el Partido Social Cristiano seguir quedándose en el poder durante unos 30 años más en Guayaquil. Así que no nos dejemos llevar por palabras bonitas, ¿no? Sino busquemos el fondo de las cosas. Lo único que quiere Jaime Nebot es ser presidente del primer estado federal de Guayaquil. No quiere nada más. Y quiere quedar continuando su poder en la ciudad indefinidamente. Y para eso necesita un estado federal, en el cual él pueda manejar su estado a su conveniencia y a su gusto, sin supervisión de nadie. Así que entendamos eso, eso hay que entender, eso hay que revisar y configurar en este tiempo de disyuntivas en el país. Y como he dicho en otras ocasiones, no hay que permitir que la división de nuestro país sea apoyado por personas, ¿no? Aboquemos a la unidad nacional. El gran Simón Bolívar le escribió una carta a José Joaquín de Olmedo, en la cual le dijo que recuérdese que una ciudad con un río no puede ser una república. Creo que esas palabras caben muy bien en este tiempo. Somos un país pequeño y un país con diferentes idiosincrasias y formas de pensar y también de costumbres, pero eso no nos conlleva a ser diferentes ni a querer separarnos del unos de los otros. Al contrario, tenemos que ahondar por un país unido y fuerte, porque eso nos lleva en adelante. Hemos demostrado que en pandemia, que en desastres naturales, en guerras o en situaciones en las que el país ha necesitado de la unidad nacional, hemos estado juntos y no podemos permitir que por cuatro o cinco pelagatos o pelasables que se asomen por un espacio de poder, destruir esa unidad nacional. La unidad nacional se respeta, se cuida y el Estado, independientemente si sea de Lazo o de cualquiera, es su deber detener y destruir las ambiciones secesionistas de cualquier persona, independientemente de cualquier lugar, porque no solo es Nebot, hay parte del sector indígena también que quiere ser un estado independiente, un estado indígena que manejen los indígenas. Así que ni en el caso de Nebot, ni en el caso de los indígenas, ni en el caso de los quiteños de bien, ni en el caso de ninguna provincia. Somos un país y tenemos que quedarnos unidos. Esa debe ser la reflexión que debe quedar para nuestro país, para las personas que vivimos en este, que lo que prima es la unidad nacional y nada más que la unidad nacional.